¿Tucumán es una provincia insegura? ¿La situación de la inseguridad es preocupante o los delitos son los delitos tipos de cualquier sociedad pero que están exagerados y amplificados? ¿Cuál de las tres funciones del Estado tiene mayor responsabilidad en el tema de la prevención y en el combate del delito? Ricardo Bussi, buenas noches. Buenas noches. En realidad no hay tres funciones. Hoy hay un gobernador que se ha quedado con todo, que domina todo el escenario del Estado provincial y ha fracasado estrepitosamente en esto. La legislatura provincial, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho con el legislador Páez, es una escribanía de gobierno. Ha aprobado todo lo que ha mandado el Ejecutivo. El Poder Judicial está colonizado por Alperovich, él lo domina completamente. Y el Poder Administrativo, que es el que le corresponde por Constitución al gobernador, es un incumplidor nato. Él no sabe conducir a la fuerza, no sabe proveer de seguridad. Y hoy los vecinos viven realmente atemorizados. Hoy no se puede salir a la calle. Hace unos años, cuando uno iba a los barrios, la gente decía, quiero trabajo. Hoy te dicen, por favor, que no nos maten, porque está pasando de todo en Tucumán. La policía sabe dónde está el delito y no lo reprime. ¿Por qué? Porque no hay conducción, porque la fuerza hoy no es una fuerza que provee seguridad, sino que está dominada por la política, en muchos casos haciendo caja para la política, y saben dónde se vende droga y no la combaten, porque el Poder Judicial no funciona, porque el proceso escrito es totalmente vetusto, porque no hay voluntad política para dotarlo de oralidad, porque nos han engañado durante 2 años en una comisión interpoderes para dotarla de oralidad del proceso penal y no han hecho nada. En fin, acá ha fracasado Alperovich. Esto tiene nombre y apellido, es el señor Alperovich el responsable de todo lo que está sucediendo en la provincia de Tucumán. Mario Coltán, coincidencia, disidencia con este análisis. La verdad, Pedro, que quienes acompañan o se han incorporado a seguir tu línea editorial en tu programa deben haber compartido con nosotros que hace más o menos un año, año y medio, le propusimos a la sociedad, hemos entregado a distintas instituciones, desde la Iglesia, el Ejecutivo, el Legislativo, a la propia Corte, le entregamos un plan rector de seguridad donde con la contribución de especialistas de las Naciones Unidas, más equipos propios de la provincia, elaboramos lo que entendíamos tenía que existir como política de Estado, un plan integral de seguridad que incorpore a los 3 poderes. Bien, desde el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. Para hacer Nosotros planteábamos de que Tucumán no tiene una política de seguridad, no ha definido leyes, ni ha definido con plenitud el rol de cada uno de los poderes, y sobre todo el Ejecutivo provincial no ha tomado a la seguridad más allá que una actividad donde había que proveer de equipamiento o de hombres, pero sin una política de construcción de la seguridad. Y esa política de construcción no es tan solo equipamiento, tecnología, sino es la concepción de cómo entendemos la seguridad ciudadana. Y cuando hablamos de seguridad ciudadana, cuando hablamos de que los vecinos tienen miedo, cuando los hombres y mujeres de Tucumán vivimos en una provincia absolutamente insegura, es porque se entendió que la seguridad es tan solo patrimonio y responsabilidad de la fuerza que debe aplicar la política de Estado, que es la policía, y no se entiende que acá hay una primera responsabilidad del Ejecutivo provincial, pero con una amplia convocatoria y participación ciudadana en la construcción de esta política. Sin participación ciudadana no hay leyes, no hay gobierno que Cuando garantice... hablamos de participación ciudadana, ¿qué se le pide al Cuando vecino? planteamos en nuestro plan rector dijimos, deben construirse en el entramado social organizaciones donde los ciudadanos que saben dónde viven, donde cohabitan con ellos, donde se trafica con la droga, donde viven y duermen y habitan y se protegen a los delincuentes, donde el narcotráfico, donde los violentos en definitiva comparten la vivienda de los ciudadanos,
los hombres tienen que tener la organización y la seguridad por parte del propio Ejecutivo, de la justicia y de las leyes para poder actuar y poner negro sobre blanco cómo y dónde debe actuar en definitiva este plan de seguridad que lo debemos construir entre todos. Bien, a ver, José Páez, después seguimos. Sí, cómo no. Así intercambian. Bien, yo creo que hay cosas que faltan en los tres poderes. Yo, contrariamente a lo que dice aquí el legislador Bussi, creo que se ha trabajado seriamente en un proyecto de Código Procesal Penal para procesos rápidos, verbales y actuados, que creo que es la mora que tenía la legislatura. Se pretende que antes de octubre, antes que concluya este Poder Legislativo y este gobierno, se pueda aprobar, y hay coincidencia general. Yo integro como suplente de la representación de la minoría. Bien, en esta Algunas cosas no anduvieron bien. En cuanto a deudas que tenía la ley, porque el problema de la persecución del narcotráfico es un tema federal. Se ha dictado una ley para posibilitar la participación de las provincias en el menudeo. Entonces iba a ser el continuo conflicto de competencia. No sirvió eso, ni la provincia lo aplica. Pero ese tema ya está zanjado. Y además ya la provincia, en la primera etapa intervenía la provincia. Además, ha habido cambios en la jurisprudencia que han perjudicado y que han ahondado el problema del narcotráfico, porque desde esa famosa jurisprudencia que no condena el consumo tenía la posibilidad de regenerar a la persona que era detenida. Ahora, la mayor responsabilidad es del Ejecutivo. El Ejecutivo que es verdad que ha sido colonizado al judicial, y además carece la provincia de una policía de prevención, y por supuesto también en el Poder Judicial carece de una línea de fiscales que sea eficiente en la persecución del delito y de una policía judicial. Nosotros discrepamos totalmente con que el ministro de Gobierno, inmediatamente de ministro de Gobierno, pasa a ser ministro fiscal, a que el ministro fiscal tenga los defensores y los fiscales, cuando toda la modernidad y los códigos de procedimiento a nivel nacional y provincial se está hablando de una diferencia. Y Tucumán vio pavoroso esto de que cuando la Corte pretendió hacer auditoría en los fiscales, desde el Ministerio Fiscal se demoró y casi hubo un allanamiento de la Fiscalía, lo cual me parece horroroso. Bueno, a ver, Pedro, un agregado para ratificar o confirmar lo que vengo planteando. Los hechos que fueron de público conocimiento, Villa Urquiza, Ranchillos, lo que pasó en Villa Benjamín Araos, lo que está pasando en distintos lugares del territorio tucumano. La población, ante la ausencia de seguridad, ante la ausencia de una política de construcción conjunta del Estado con la población, la gente toma cartas en el asunto, actúa y resuelve el conflicto o el problema de seguridad. Digo esto porque construir una política de Estado en seguridad tiene que ser de manera conjunta. Sin participación ciudadana, lo que va a haber es desmadre. Está bien, pero no este tipo de participación ciudadana. No, bien. Bueno, tiene que haber una dirección del Estado. Ricardo, cuando se habla del delito, el Ejecutivo dice, nosotros, el gobernador, lo dijo en varias oportunidades, detenemos a una persona y a la mañana y a la tarde queda en libertad. Pero si le echa la culpa al Poder Judicial y a las leyes. Pero si toda la mitad del Poder Judicial de Tucumán está armado por... ¿Qué es la mitad? El 90% del Poder Judicial de Tucumán está armado por el peronismo, a lo largo de los distintos gobiernos peronistas. El Poder Judicial obedece al aparato político partidario del Partido Justicialista, que tiene la convicción de aplicar políticas en aras de beneficiar al victimario en lugar de beneficiar a la víctima. Esto es kirchnerismo puro. Si de hecho la Presidenta de Nación enviaba proyectos para que le paguen sueldos a los condenados. Vamos, estamos pidiendo que la gente decente pague al condenado. Esto es todo al revés, acá hay que tener convicción. Yo no creo en el Estado asambleario, donde haya participación ciudadana. No, acá hay que aplicar mano dura. Hay que ser muy rígido, hay que ser muy claro en las políticas y establecer políticas
que identifican al delincuente y que lo metan preso en forma inmediata. Basta de verso, basta de comisiones interpoderes para reformar un código. Hace 12 años gobiernan. Hace 12 años están en el gobierno. Entonces dicen, no, el problema es el problema social. ¿Y de quién es la culpa del problema social? De ellos mismos. Ellos crean el problema social y después lo justifican a la delincuencia por el problema social. Es un círculo vicioso. Acá hay que cambiar a los políticos. Cuando cambiemos a los políticos, cuando saquemos a los peronistas del poder, vamos a tener la seguridad y la tranquilidad que teníamos en el gobierno de Bussi. José Páez, ¿hay muchos incentivos para delinquir en Tucumán? A ver, la cuestión social, una policía que no da respuesta, una ciudadanía que no se compromete demasiado. No, yo coincido. Hay una cuestión social que es responsabilidad del gobierno. Pero no es solamente la cuestión social. ¿Es tan preocupante como para generar delitos? Sí, es preocupante y el consumo de las drogas eleva y con una legislación inadecuada, la falta de acción en la forma de vida del Ejecutivo y esta línea de fiscales que no investiga adecuadamente, y bueno, tenemos lo que tenemos. Esa es la realidad. Por eso es consecuencia de la mora principalmente del Ejecutivo y de las ineficiencias en la línea de fiscales en particular, y que tienen que ver, ha habido concursantes, abogados que han concursado 8 o 10 veces y no han sido nunca designados, porque se elige a quién. Hay que cambiar también la ley del Consejo de la Magistratura. El calificado y determinado los personas para integrar el Poder Judicial tendrían que ir integrando con una clasificación mínima y no darle la posibilidad de que entre 3 elija siempre el Ejecutivo al que más se aproxime a su política. Por eso es negativa la incorporación. Yo, la verdad, Pedro, escucho las intervenciones con atención, pero pareciera como que la pelota se pasa de un lugar a otro, y me preocupa porque los ciudadanos, en ese de pasar de pelotas, queda al margen, en definitiva, de la capacidad de decisión. Y es el que sufre. En definitiva, es el más débil en la cadena. Y en esto yo le puedo tirar la pelota para un lado o para el otro, pero cada uno debe hacerse cargo y responsable de la parte que le toca, y creo que hay una responsabilidad del gobierno en su conjunto. Las políticas no se construyen únicamente en una de las patas de los 3 poderes. Están actuando de manera, en definitiva, o coordinada o descoordinada, pero en definitiva son responsables de la situación. Acá se dice, hay que sacar del gobierno a alguien y hay que poner a otros. Digo, la ciudadanía lo que está expresando en su voluntad mayoritaria, y lo dicen las encuestas, la inseguridad es el problema número 1. Hay una necesidad y un reclamo urgente del cambio de figura y de hombres en la política, porque lo que se aplicó en Tucumán, y no creo que sea tan solo la lectura de los últimos 12 años, en todos estos años de la democracia, lo que hemos visto que este modo de construir las políticas de Estado no han llevado más a que hoy estemos viviendo un clima como el que viven los tucumanos. Por eso yo digo, no tan solo tiremos la pelota a la otra cancha, a la otra parte, al otro arco, sino que entre todos abordemos y construyamos una política de Estado que trascienda incluso a los propios hombres que le toca circunstancialmente gobernar la provincia. Bueno, yo les agradezco por el aporte, cada uno dejó bien en claro cuál es la claro. Voten a Coltar y va a haber una gran asamblea que va a durar 4 años para ver qué política aplicamos. Voten a Bussi y les voy a dar tranquilidad a los tucumanos en apenas 60 días. A ver, yo la verdad que no quisiera que quede esta idea. Yo no quiero polemizar con el legislador, pero yo no comparto la construcción de la seguridad que tiene el busismo. Y no se habla de un Estado asambleario. Lo que se habla es que el poder se ejerce con la construcción ciudadana. La participación ciudadana no es tan solo emitiendo el voto cada 2 o 4 años. La participación ciudadana es a través de organizaciones
como han surgido y surgen También. día a Hay día urgencias para que garantizar. necesitan soluciones Las inmediatas. urgencias Hay las tiene urgencias que que tomar el necesitan Ejecutivo soluciones provincial inmediatas con y la con coraje. participación ciudadana. Acá hace falta coraje y Acá decisión. no alcanza Yo quería- con la expresión habría que complementar o la una cosita, prepotencia. chiquitito, Acá hay muy que cortito, muy construirla cortito. entre todos. Bien, porque quedó claro estas dos posturas. La PAE tiene una ese tercera ese pensamiento de Montesquieu, dividir los poderes, es para que los poderes interactúen y haya un sistema de pesos y contrapesos. En Suiza, Lamentablemente, en Suiza. en este país, el Ejecutivo, como decían hace un rato, el Ejecutivo hace de escribanía en la legislatura y coloniza el Poder Están Judicial, matando a nuestros y así pibes. no puede Están andar el matando a sistema de nuestros pibes. Montesquieu. Están drogando a nuestros chicos. Bueno, Hay urgencia. Ya sabemos eso. Les agradezco a los dos. En el próximo bloque, más invitados. Quienes no vieron completo este bloque, quienes quieren volver a ver el programa, en nuestra página www.puntodepartidatv.com.